Hermanos, esta tarde, hermanos, voy a desarrollar algo pero aquí tiene que tener, si puede, un poquito de atención. Si tiene lápiz y si tiene usted un cuadernito, vamos a desarrollar la fecha. Y mire, la fecha nos va a dar un panorama y lo voy a llevar por un campamento a ustedes. Un campamento donde vamos a iniciar y donde al final usted va a llegar a la conclusión: por eso es que esta carta se hizo tal día. Entonces, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en correlación 2 versículos. Número 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hay varios pastores que acabo de ver aquí. Dios les bendiga, pastores. Pastores, ahí está yo y otros pastores ahí. Nos ponemos en pie, hermanos. Hoy sí vamos a ponernos en pie. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1:1. De ahí nos trasladamos a Lucas 1, del 1 al 3. ¿Sí? Primero Hechos 1:1 y después nos vamos a Lucas capítulo 1 del 1 al 3 para ver la coinonía que tienen estos dos versículos. Mire que dice, por favor, hermanos, Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 1. Todos. ¿Lo tenemos, hermanos? Ok, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora vámonos a Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 3, para amarrar. Despacito. Lucas, capítulo 1, del 1 al 3, para amarrar la fecha. Porque eso vamos a hacer ahorita, amarrar la fecha. Mire qué dice. ¿Lo tenemos? Despacito. Puesto que ya muchos han tratado de poner en qué, hermanos, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio y dice además, con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Todos el 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las, y dice además, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo. Oremos. Padre, le damos las gracias por su palabra, le pedimos que nos instruya en el corazón y que podamos sacar una mina de oro a través de estas piedras preciosas de estos versículos, Padre. Señor, solo queremos poner en oración, Señor, a nuestra hermana Jocelyn Hernández, Señor, por ese problema de ese tumor cerebral. Señor, ten misericordia, Señor. Oramos también, Señor, por nuestro hermano Luis Medrano, Señor, por ese tumor también, Señor. Y te pedimos, Señor, por nuestro hermano William Turcios, por ese problema de COVID, Padre. Y gracias por las actividades que vas a entregar en cierre de año de esta iglesia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Vaya, vamos a comenzar con esta introducción. Número 1. Para partir la fecha, cuando fue escrito este libro, no estoy hablando de Lucas, estoy hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Para partir de donde fue escrito, vamos a partir, hermanos, según la Biblia, porque recuerde que todo parte de la Biblia. Y vamos, oiga bien, fíjese bien, solo para a nivel general. Del capítulo 1, oiga bien, del capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 12, esos capítulos del 1 al 12, estamos hablando, hermanos, que allí está hablando del ministerio de ¿quién? De Pedro y de Juan. Pablo todavía no está en ministerio, porque necesitamos que alguien escriba esa historia. Por eso es que quien está narrando del 1 al 12 es el doctor Lucas. Él está escribiendo. Pero él está escribiendo ¿en qué, hermanos? En primera persona. Y número 2, del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles hasta el capítulo 28, ya Lucas ya no está en primera persona, sino que quien está primero en persona, ¿quién es? El apóstol San Pablo. Le está narrando ¿a quién? Al doctor Lucas. ¿Y el doctor Lucas qué está haciendo, hermano? Exacto. Entonces ahí vemos la división de estos dos capítulos, porque estamos hablando, oiga bien, de quién está escribiendo la carta. Primero, Lucas, oiga bien, es el que escribe, pero quien narra es el apóstol San Pablo. Entonces los dos, hermanos, miren, los dos
hacen un juego. ¿Cuál? Primero, Lucas no conocía a Pablo. Él solo había oído de quién era Pablo. Y número 2, ahora viene el doctor Lucas, cuando tiene un encuentro personal con Pablo, empieza Pablo a narrarle los acontecimientos como impío, como inconverso. Por eso vamos a, oiga bien, más adelantito vamos a explicar qué fue lo que pasó en ese episodio. Y partiendo de la redacción, repito, redacción, que significa el que le escribe y en qué momento le escribe. Partamos ahora, hermanos, después de esta breve introducción, vamos a partir de cuántos años hay de ministerio. Número 1, desde el año 33 después de Cristo, si usted gusta la anote, desde el año 33 después de Cristo, desde el año 30 hasta el año 33, ¿cuántos años hay ahí, hermanos? Repito, desde el año 30, 31, 32 y 33. ¿Cuántos años hay ahí? Esos son los 3 años de ministerio ¿de quién? De nuestro Señor. Pregunta, ¿lo conocía Lucas? No. Porque Lucas, ¿sabe qué hizo el doctor Lucas? Él escuchó, él oyó, pero no tenía un encuentro personal con ese Cristo. Lo que hizo el doctor Lucas fue investigar quién era Cristo. ¿De dónde sacó esas fuentes? Lo saca de Pedro y lo saca de Juan Marcos. Mire cuáles fueron las 2 fuentes fidedignas de Lucas. ¿Por qué le estoy diciendo que primero de Pedro? Porque recuerde que Pedro, oiga bien, hermanos, era el más conocido de los predicadores ambulantes en Jerusalén. Y el que pudo haber conocido el doctor Lucas al primero de los apóstoles fue al apóstol San Pedro. Ahí viene la primera fuente de información. ¿Y tú conociste a ese Jesús? Sí, yo era de los 12 apóstoles. Primer fuente. Cuando viene a agregarse la segunda fuente es que Juan Marcos ya no era un jovencito, sino que ya era un hombre. Y entonces viene el doctor Lucas y saca la segunda evidencia. ¿Cuál es la segunda evidencia? Preguntarle a Juan Marcos, porque Pedro ya había sido martirizado. Recuerden que Pedro ya había sido justiciado por Roma. Entonces ya Juan Marcos era un hombre y él empieza a decirle los hechos de Pedro. ¿Cuáles hechos de Pedro? El Evangelio según San Lucas. Miren qué interesante, hermano. ¿Por qué cree usted que se llama Evangelio según San Marcos? Porque San Marcos, hermanos, él no era, oiga bien, él solamente era un amanuense. ¿Qué significa la palabra amanuense? El que escribe. Pero ¿quién estaba narrando esos acontecimientos? Pedro. Entonces viene Lucas, ¿sabe qué dice el doctor Lucas? Voy a tomar de referencia a 2 personas que sí realmente lo conocieron. Pedro por ser uno de los 12 y Juan Marcos por el Evangelio según San Marcos. Entonces ya tienen esas 2 referencias. ¿Qué dice Lucas? Prepara el primer tomo. ¿Cuál es el primer tomo, hermanos? Evangelio según San. ¿Ve cómo sacamos ya la conclusión de Lucas? Y dice Lucas, ahora quiero sacar un segundo tomo, pero tengo que sacar las fechas. Ya dijimos, del año 30 al año 33, esos 3 años están narrados en el Evangelio según San Lucas. Esos 3 años están narrados en el Evangelio según San Lucas. Ahora la pregunta es, ¿y dónde entra en el escenario este hombre llamado Saulo de Tarso? Vámonos por favor, hermanos, hoy sí vamos a irnos a la Biblia. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Versículos del 1 al 3. Aparece en el escenario ¿quién, hermanos? Saulo. No se llama Pablo, ¿verdad? Se llama Saulo de Tarso, de Cilicia, allá por la zona de Italia y España. O sea que él venía de España, de Italia. ¿Por qué, hermanos? Porque venía de Europa la familia de él. Y posiblemente, hermanos, esa familia que posiblemente tenía sus comodidades económicas, lo más seguro, hermanos, que lo mandaron ¿a dónde? A la escuela de Jerusalén, bajo los pies de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Un doctor de la ley. Y el doctor de la ley eran de los viejos, la crema innata del rabinato judío, hermanos. Repito, ¿quién era Gamaliel? La crema innata del rabinato judío. Los ancianos. Y mire, ¿qué dice Hechos capítulo 8 del 1 al 3 todos? Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra ¿quién? Que estaba ¿en dónde?
Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar ¿a quién? A Esteban, e hicieron sobre él gran llanto. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y les entregaba ¿en dónde? Segunda enseñanza. Hoy présteme atención. Del año 33 al año 35, ¿cuánto hay ahora? ¿Cuántos años hay ahora? No tomemos en cuenta el del 30 al 33. Hoy estamos tomando del 33 al 35. Entonces, hermanos, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y 9 son los 2 años que está hablando en el tiempo cuando era inconverso. ¿Quién? Saulo de Tarso. O sea que en 2 años está narrando el capítulo 1 hasta el 9, ¿verdad, hermano? Solo ahí hay 2 años, hermanos. 9 capítulos son 2 años. ¿Por qué son 2 años, hermano? Porque es cuando él viaja de Tarsis de Cilicia. ¿Viaja a dónde, hermano? A Jerusalén. Y él oye un rumor. ¿Cuál es el rumor que escuchó Pablo? La promesa del Espíritu Santo de Hechos 1:8. Vámonos a Hechos 1:8. ¿Esto quién lo dijo, hermano? Jesús. Y lo oyó Saulo de Tarso. ¿Sabe qué dijo Saulo de Tarso? Voy a detener lo que hizo ese Jesús. Y me voy a encargar que Jesús a exterminar la secta de los nazarenos. Así decían ellos. Y mire qué dice el 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, todos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la segunda enseñanza. Ahora viene Saulo de Tarso, que estaba en Tarsis de Cilicia. ¿Sabe qué dice? He escuchado esa promesa de ese Espíritu Santo, no sé quién es, pero voy a viajar a Jerusalén. ¿Para qué? Para detener esa promesa. Porque yo soy judío, criado a los pies de Gamaliel, soy de la tribu de Benjamín, celoso por la ley. Claro, él se jactaba de esa especialidad. Pero ¿sabe qué dijo Dios? Esperémoslo. Mire, a todo violento se le espera. Mire, a todo violento Dios lo quiebra. Y a todo violento se le cacha y se le encierra. Dígame, ¿dónde están todos los violentos de Cojute? Solo usted sabe los que conocieron a los malos. Y ahora cuando muchos de ellos, por misericordia, ahí los va a ver con Biblia en mano. Y usted dice, ¿quién era aquel hombre, el violento, el del que sacaba el corvo? Él es. ¿Quién no era aquel hombre, el de la tienda, el que a medio mundo le sacaba la pistola? Mire, desde que le dio el cáncer, viera cómo lo quebró Dios. Mire, ahí va la iglesia, hoy es servidor. Entonces, hermanos, se cumple lo que dice la Escritura. ¿Cómo se cumple? Saulo dice el capítulo 8 que él se encargaba de asolar ¿a quién? ¿Qué es asolar, hermano? Matar, capturar, agarrar niños, agarrar mujeres, meterlos presos. ¿Y sabe quién fue el primer que ejecutó Saulo de Tarso, que dio la orden? Fue Esteban. Y mire qué interesante, Esteban, ¿sabe qué dice? Dice que él estando de rodillas decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué estaba diciendo eso Esteban? Porque dice que vio al Padre y a Jesús sentado a la diestra de él. Entonces, hermano, ¿quién estaba viendo a Dios? El que se iba a ir ya. Y un día voy a explicar las visiones de Dios se llaman. Este sermón en un jueves lo voy a explicar por qué las personas cuando ya se van, ¿quiénes son los que los ven? Aquí está uno. Y muchas veces nosotros decimos, pero mire, si mi mamá estando en la cama dice, fíjese que hay ángeles ahí atrás de mi espalda y cuando uno voltea a ver no hay nada, es porque ya se va. Hermano, póngale coco a esos testimonios de la gente que ya se va. Y que dicen, mire, ahí está el Señor, ya me voy. ¿Y para dónde va a agarrar esta señora si no hay nadie? Pero ellos están viendo el lado espiritual. Preocúpese si no ve ángeles. Porque si son ángeles que están de blanco, le están diciendo así, vení, ya voy, me voy ya, hijos, ya me voy, querido, mira, cualquier cosa, mira,
hay que me entierren a la par de mi hermana y de mi mamá. Y se murió, ¿va? Se fue. Y uno se queda. Y sabe que, y lo digo con respeto por los que son médicos, porque hay médicos que son creyentes y hay médicos que no creen en Dios. ¿Sabe qué dice? Estaba delirando. No, estaba viendo el otro lado del puente de Dios, que para ahí donde vamos, ¿verdad, hermanos? Ok, vamos con enseñanza. Viene Saulo, ¿sabe qué dice? Voy a detener la promesa. ¿Y sabe qué dice Saulo? Empieza a asolar la iglesia desde el año 33 hasta el año 35. Repito, desde el año 33 al año 35 asoló, mató, martirizó y ejecutó un montón de personas que eran inocentes, hermano. Pero ¿sabe qué dice Dios? Si sigue tocando el cuerpo de Cristo, dice Dios, aquí le voy a frenar, dice Dios. ¿Sabe cómo Dios frenó a Pablo? Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Mire qué interesante, hermano, el 9 del 1 al 3. Hechos 9 del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Aquí es donde Dios, mire, desde el año 33 asoló, mató. Año 34 asoló y mató. Ya para iniciar el año 35, ¿sabe qué hace Dios? Aquí lo voy a esperar a este. Y mire qué hace Dios, hermano. Mire qué dice el 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos de ¿quién? Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas en las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de él. Vaya, ahí viene lo bueno. Es que mire, dice un dicho allá en Oriente, en San Carlos, para todo camarón tiene su sacador. Sí, hermano. Todo chacalín tiene un sacador, hermano. Todo canegüe, todo cangrejo tiene un sacador, hermano. Y si nosotros se nos está pasando la mano, tenemos nuestro sacador, hermano. Pero es mejor caer en las manos del Dios de misericordia, ¿va? Solo va a ser un leñazo, pero lo va a dejar bien parejo. Eso es lo lindo de toparse con el Señor, hermano. Pero caer en manos del enemigo, hermano, él no va a tener misericordia. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo deja ciego. Y en esos 2 años queda Saulo así, ¿ve? Saulo queda ciego y dice, la pregunta es, solo oyó la voz, pero nunca vio a Jesús. Primero porque no lo conocía, ¿verdad? Solo oyó la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ok, del año 33 al año 35 fueron de persecución. En el 35 lo frenan. Ahora viene el interesante. ¿Qué hace después de convertido? Hechos 9:19, por favor. La aventura de ser cristiano evangélico, ¿verdad, hermano? Voy a ganar almas. Eso pasa cuando recién se convierte alguien, se enamora de las cosas del Señor y dice, quiero servir, quiero ir a ganar almas. No me espero que falte el culto. Mire, ¿a qué hora va a ser el culto? Desde las 11. Pero si nunca ha habido, ¿a qué hora va a ser el culto? ¿Por qué se ha enamorado tanto esa persona? Porque se ha enamorado ¿con quién, hermano? Con el Señor. Ustedes se han enamorado con Él, por eso Dios los tiene bien. Ahora mire qué dice Hechos 9, 19, 20. ¿Qué dice? Hechos 9, 19, 20. Dice así. Enseguida predicaba de Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Verdad que no era el perseguidor? Estamos hablando de la redacción. Miren, no ha llegado el punto. Estamos hablando de la redacción. ¿Quién está hablando en primera persona, hermanos? ¿Quién está hablando en primera persona? Está hablando aquí Lucas, porque Lucas está narrando los hechos que Pablo le había contado. Y mire que dice el 21. Y todos los que le oían estaban sorprendidos. Ahora mire que dice el 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que él, Jesús, era el Cristo. Vamos al 29, versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Y hablaba denonadadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban ¿qué? Ahora él iba a ser la víctima, ¿verdad? Y mire qué dice el 30, por favor. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron ¿a dónde? De Cilicia, donde él pertenecía. ¿Sabe qué hicieron?
En el año 35, repito, año 35 se lo llevan para Tarsis de Cilicia. Se lo llevan allá, a Italia, cerca de España. ¿Y por qué cree que Dios lo llevó a Tarsis de Cilicia? Porque tenía que hablarle a su familia. Porque él era originario de Tarsis de Cilicia. Por eso es que Dios lo regresó allá. Cuando usted es ganado a Cristo, ¿usted con quién tiene la obligación de compartir el evangelio? Con su familia de origen. Por eso es que usted tiene que ir donde la mamá que dice, vaya, mire mamá, me acabo de... mira, a mí no me hables de eso. Mamá, solo vengo a compartirle el evangelio. Yo solo quiero dejar la semilla. Ahí deja la semilla. Ya va a crecer. Ya va a crecer. De repente llega donde un tío, mire tío, fíjese que me dice, mira, a mí no me hables de religión, porque vos sabes de que yo soy de esta religión. Mire tío, solo le vengo a hablar de la palabra. Va pues, habla. Ajá, sí, dale pues. Y uno hablándole. Dejé la semilla. Se va y como ellos desconocen el poder de la, Señor, reviente a mi mamá. Señor, quiebre a mi tío, pero no le quite la vida. Provóquele una buena aflicción, Señor, y ya me van a llamar cabal en la semana. Hijo, ¿puedes venir a la casa? La mamá. Ajá, mamá, ¿qué le pasó? Y se pone a llorar la mamá. Hijo, mira, tengo un cáncer. ¿Y qué le pasó? Y empieza el dolor de... Esa era mi mamá. Cuando yo llegué al taber central me ganaron a Cristo. Cuando yo llegué a la casa, hermano, me trataron como un animal. Los chuchos comen allá afuera, me dijeron. Era Kempo, el chucho. De ahí estaba Yossi. Los dos me hacían compañía. Me quedaban viendo los perros así. Y yo comiendo. Y después hubieron dos enfermedades que hizo que el Señor los trajera a su evangelio precioso. Un cáncer y un infarto. Y mi mamá me dice, me voy a morir, hijo. Me voy a morir, hijo. ¿Qué hago, hijo? Mire, mamá, yo no le prometo sanidad, pero sí le prometo algo. La salvación que aquí está, le dije yo. ¿Va a hacer la oración? Sí, la voy a hacer. Me voy a poner de rodillas. Ahí sí, mire. Mire, y cuando hace la oración, mi mamá llorando, la pobre señora. Me recuerdo de mi mamá. Me da un sentimiento de ver como una niña. No me quiero morir, decía. Y mire, al mes no tenía nada. ¿Cuál era el propósito? Gloria sea el Señor. ¿Cuál era el propósito, hermano? Provocar una enfermedad para hacerlo venir a sus pies, hermanos. Vaya, hoy faltaba el palo más grueso. ¿Quién cree? Mi papá. Mira, todo el que es evangélico le dio el infarto. Vaya. Y yo, Señor, mi papá va a morir. Ay, déjalo, me dijo el Señor. Si él, mira, de él depende su sanidad. Y mi mamá me llama, Tony, tu papá le han puesto un montón de alambres en el seguro. Ay, mire, mamá, ya regresé de San Carlos. Y le dije, ¿y qué tal, papá? ¿Qué le pasó? Le dije, ¿qué ondas? Le dije yo así. Y mi papá se iba, me estoy muriendo. Me dio un infarto. Y quiero pedirte perdón. Y cuando me había pedido perdón mi papá. Papá, usted no me debe nada, pero ¿sabe qué? ¿Quiere hacer la oración? Sí, y se pone a llorar el pobre hombre. Hermano, después el médico le dice, mire, don Raúl, fíjese que ya no le vamos a poner marcapasos. Mire, los ritmos cardíacos, no sé cómo se miden, todos están sanos. Y yo, papá, Dios le hizo un milagro. Me voy para San Carlos Lempa contigo, me dijo. ¿Cuándo había ido a Lempa mi papá conmigo? ¿Cuándo? Y ahora es un diácono. ¿Y sabe qué me dijo él hace poco? Mira, después de que si es que te gradúas, me dijo en la universidad. Papá, me voy a graduar, le dije yo. Que no tiene fe mi papá. Me voy feliz con el Señor. ¡Qué convicción! O yo le pregunto a usted, del año 33 al año 35, ¿cuántos años habían de inconverso? Entonces viene Dios, del año 35 utiliza el ministerio de los 14 años. Voy a explicar esa parte. Vámonos por favor a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Estamos viendo la fecha, hermanos. Por eso estoy llevando por fechas.
Del año 30 al 33, ministerio de Cristo. Año 33 al 35, ministerio de inconverso ¿de quién? De Saulo. Hoy vamos a hablar de los famosos 14 años que habla Pablo. Mire qué dice. Segunda de Corintios, por favor. Capítulo 12, versículo 2. Pablo, oiga bien, había narrado un acontecimiento allá en, si no me equivoco, en Iconio y Listra. En Iconio y Listra, lo voy a mencionar más adelante, esos lugares bíblicos, aparece, oiga bien, que a Pablo lo apedrearon. Cuando apedrearon a Pablo, ocurre este incidente, que lo narra en Segunda de Corintios. Mire qué dice Segunda de Corintios 2, ¿lo tenemos? 12:2. ¿Qué dice? Leámoslo, por favor. Conozco a un hombre en Cristo que hace ¿cuántos años? Dice, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al... Vale, présteme atención. Tercera enseñanza. Ahora viene, ¿de dónde sacamos esos 14 años? Atención, aquí quiero que me preste un poquito de atención. Del año 33 al 35, eran etapa de inconverso ¿de quién? De Saulo, ¿verdad? Entonces viene Saulo de Tarso, Dios lo manda el Señor, ¿a dónde? A fundar e inaugurar el primer viaje misionero. Dentro de los 14 años. De ahí, dentro de los 14 años, está el famoso segundo viaje misionero. Y dentro de los 14 años está el famoso tercer viaje. O sea que solo de viajes misioneros, ¿cuántos años fueron? 14 años. Repito, solo viajes misioneros que narra Hechos de los Apóstoles son 3. 3 viajes misioneros, no existe un cuarto. El cuarto es el arresto a Roma, hermano. Que ya voy a llegar a esa parte. Entonces, hermano, en el primer viaje, segundo viaje y tercer viaje misionero son los 14 años de viajes. Ahí está la enseñanza de los 14 años. Hoy pregúntese, ¿por qué Pablo estaba diciendo hasta a estas alturas en Corintios? Porque en el año, oiga bien, hagamos cuenta, desde el año 35, 14 años, ¿cuántos años hay ahí? Año 49. Repito, desde el año 35, sume 14 años, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ya llevamos 10, 46, 47, 48 y ahí están los 14 años. Entonces estamos hablando, hermanos, que los 14 años fueron de viajes misioneros y llegaron hasta el año 40 y... Correcto, 49 años. Y cuando terminan los 49 años, se dice, ¿qué dice Pablo? Ya estoy viejo. Me voy a dedicar mejor a escribir. De ahí saca la otra segunda teoría. ¿Cuál es la segunda teoría, hermanos? Los otros 14 años. Vámonos a la segunda teoría. Gálatas. Capítulo 2, por favor. Versículo 1. Son teorías, ¿verdad, hermanos? Para poder sacar una enseñanza y a ver por qué las fechas de redacción van a tener una cuenta final. Repito, desde el año 30 al año 33 fue el ministerio de Cristo. Del año 33 al 35 fue el ministerio de inconverso de Pablo. Del año 35 más 14 años da hasta el año 49, ¿verdad, hermanos? Y en el año 49, ¿qué sucede, hermanos? Pablo se detiene y dice, voy a dedicarme a escribir las cartas, porque primero son los viajes y después es escribir. Ahora dice Gálatas 1, ¿lo tenemos? Gálatas 2:1, ¿lo tenemos? Todos, por favor, Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, porque no aparece Juan Marcos. Porque él había abandonado el ministerio la primera vez, en el primer viaje misionero. Y en el segundo viaje misionero lo que se involucraba ya no estaba. Entonces en el tercer viaje misionero agarran a Tito. Mire qué interesante, repito. En el primer viaje misionero, Juan Marcos, ¿qué hace, hermano? Se retira. En el segundo viaje misionero, viene Bernabé, por ser el sobrino, por ser el tío, él le dice a Pablo, llevemos a Juan Marcos. No.
Y en el tercer viaje misionero, como no tienen de ayudante a Juan Marcos, agarran a Tito. ¿Se da cuenta por qué los 3 viajes se involucran ahí, hermano? Los primeros 14 años. Y si estos, oiga bien, y si estos 14 años solo son de viaje, entonces estos otros 14 años, ¿cuáles son? Según la segunda teoría, son nosotros 14 años. Atención, año 49, sumemos 14 años, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y ahí están los 14 años. 14 años de misiones y 14 años de escribir. Esa es la otra teoría. Pregúntese. O sea que en el año 63, hermanos, empezó él a decir esta frase: ya tengo terminada la carta a los Corintios, ya tengo terminada la carta a los Gálatas, ya tengo terminada la carta a los Tesalónicos, ya tengo terminada la carta a los Tesalonicenses, segunda y primera, ya tengo terminada la carta a los Filipenses, ya tengo terminada la carta a los Gálatas. Imagínese cuántas cartas hizo en 14 años, hermano. Cuántas cartas. Son las que usted tiene en su Biblia, hermano. Por eso son esos otros 14 años, hermano. Porque son 2 posiciones. La primera posición, repito, es de viajes misioneros. Y la segunda, ¿cuál es? Escribir las famosas cartas que están dentro de sus 66 libros del Nuevo Testamento. ¿Y sabe cuántas cartas son las que hizo aproximadamente el apóstol San Pablo? 13. Creyendo que Hebreos es parte de Pablo, pero hay mucha posición, teoría de que no fue Pablo. Entonces, la pregunta es, ¿quién hizo más cartas en los libros históricos? Fueron los apóstoles, hermano. ¿Quién fue el que les hizo más cartas? Saulo de Tarso, porque se sentó a escribir. Recuerda, hermano, que para contar las experiencias hay que escribirlas, hermano. Esto está como aquel que tiene años de estar en esta iglesia y pregunte, ¿quién fue el primer pastor? Fulano. ¿Quién fue el segundo pastor? Fulano. ¿Y quién es el pastor? Fulano. Porque conoce el acontecimiento, porque él lo vivió y estuvo aquí. ¿Y qué tiene que hacer él? Escribir una memoria. Y cuando escribimos una memoria, ¿qué hacemos, hermano? La sacamos a la publicidad y dice, es cierto, dicen todos, es cierto, dicen todos. Solo el impío dice, esa es mentira, pero no tiene base ni fuente de dónde sacar esa mentira. Usted tiene una historia, hermanos. Muchos de ustedes han venido con historias golpeadas. Otros hemos venido con un solo jalón que nos hicieron, ya venimos. Y otros venimos obedientes, ¿verdad? Si yo pregunto, hagamos una estadística. ¿Cuántos de ustedes el Señor les dijo, vamos al culto? Y usted, sí, señor, allá voy. De buena forma, ¿cuántos vinieron? Excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va. ¡Ay! Pregunte en el lomo cuánto le han dado. Va, levantemos los que nos dieron un rajo, así, un rajo de leña así, de 2 varas, hermano. ¿Cuántos venimos así? Hay estadística, ¿verdad? Y otros por misericordia una enfermedad los trajo acá. Esa es otra estadística, hay que preguntar a los demás. Entonces, ¿a qué quiero llegar? En el año 63 termina Pablo su ministerio en decir, ya tengo estas cartas finalizadas, pero me faltan 3, dice Pablo. Cuarta enseñanza. ¿Sabe usted cuáles son las famosas cartas carcelarias? En el primer arresto, atención, cuando Pablo es arrestado, en el año 63, él elabora las famosas 4 cartas carcelarias en el 63. Porque después de que las escribió, ¿qué hace, hermano? Lo meten preso. Eso se llama, oiga bien, cuando estuvo en la cárcel de Filipos. Unos dicen que fue de Filipos, otros dicen que fue cuando iba para Roma. Hay 2 posiciones. Yo mantengo la posición que fue a Roma. ¿Por qué, hermano? Porque estuvo 2 años. ¿En dónde, hermanos? En un arresto domiciliario. Hechos 28:30, por favor. Ya vamos a hacer la cuenta matemática. Hechos 28:30, por favor. Estamos sacando la redacción del libro, hermano.
O sea que hay que explicar esta historia, ¿verdad, hermano? Si no, nunca vamos a entender de dónde fue que nació el libro. Hechos, capítulo 28, por favor. Versículo 30. Y mire cuántos años estuvo en el arresto domiciliario. Por eso yo creo que no fue en Filipos. Porque Filipos, cuando lo acusaron de ser revoltoso Pablo, lo meten preso, lo meten en el cepo, le dan una paleada y después dice, vaya, váyase ahora, Señor. No estuvo mucho tiempo en Filipos. Cuando estuvo en el primer arresto, que estando lo llevan, ¿para dónde, hermano? Oigan, ¿para dónde lo llevan? En una casa alquilada. Mire qué dice, por favor, 28:30, ¿lo tenemos? Todos. Y Pablo permaneció, ¿cuántos años? Enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él. Año 63, ¿verdad, hermanos? Entonces, sumemos del 63 más 2 años, ¿cuánto es? Año 64 y año 65. Entonces todavía Roma no estaba persiguiendo a la iglesia todavía. Roma lo que estaba haciendo, ¿qué era? Poniendo orden, porque estaban peleando con los bárbaros, estaba peleando con los, oigan bien, con los hermanos, estaba peleando con los celtas, estaba peleando con los hunos. Entonces Roma, hermanos, él estaba en otra situación bélica de conflicto. ¿Por qué? Porque estaba peleando con los europeos, conocidos como los bárbaros. Él no se estaba fijando en el evangelio todavía. Por eso Roma, ¿sabe qué dice? Ese es problema de religión. Vayamos a proteger a Roma, decía. Y la ave imperial, ¿qué hacía? La ponían en un lugar en Alemania y vencían a los hermanos, hermano. Germanos. La palabra Germania de germanos, no hermanos. De ahí viene la otra palabra, los francos. Otro grupo nómada terrible que quiso derrocar a Roma. Los godos y los visigodos, otra tribu romana, otra tribu celta, bárbara. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Mientras aquellos estaban en guerra, Pablo recibía ¿a quiénes? A los hermanos y le decían, aquí están los pergaminos, Pablo, aquí está el tintero, Pablo, aquí están las plumas porque ya se le vencieron. Entonces aquí es donde él escribe las famosas 4 cartas carcelarias. ¿Cuáles? Filipenses. Segunda, Colosenses. Tercera carta, Filemón. Y la última, Efesios. Esas son las que entran dentro de la cárcel. Por eso se le conocen como las epístolas o cartas carcelarias en esos 2 años. ¿Estamos claros, hermano? Ok, vamos con las fechas. Año 63 más 2 años de arresto domiciliario, 65. ¿Sabe qué hace Roma? Suéltenlo. Y sueltan a Pablo. Y hermano, en el verano del año 65, hermanos, incendian Roma. Incendian Roma. Cayo Nerón César da la orden de quemar Roma, porque él estaba recogiendo impuestos y como no le alcanzó el dinero para sus lujos morales y trastornos sexuales que él tenía, no lo apoyaba el Senado. Entonces dijo él, la única forma para poder construir, tengo que quemar un mercado. ¿Va? Que es lógico, va. Ese es viejo, hermano. Eso de quemar los mercados, no estoy diciendo eso, no es política. Estoy hablando del contexto de los romanos. ¿Sabe qué dijo él? Quememos Roma, justifiquemos impuestos y le voy a construir un nuevo mercado. ¿Y sabe cuál fue el único barrio que no se quemó? El de los cristianos ni el de los judíos. Ahora entiende dónde nace la persecución contra quién. Contra los cristianos. El chivo expiatorio, ¿quién iba a ser? Los cristianos. Por esa razón, ¿sabe qué dice César? Fueron los cristianos. Y dice todo el ejército, las legiones romanas, a andar detrás de los cristianos, a matarlos, a torturarlos, a asesinarlos. Declaren que César es Dios. No, decían muchos, mi Cristo es mi Señor. Los mataban a espada. Lleven a la arena del circo romano a todos los niños, mujeres y hombres. Y los llevaban a los pobres niños. Y decían, mamá, ¿qué nos van a hacer? Y las pobres mamás, tranquilos, ya vamos a estar con el Señor. Y sacaban los leones, hermanos. Y los leones devoraban a los niños, hermanos. Solo se oía el rugido y la gente del populacho en la arena del circo romano. Y mucha gente lloraba.
porque no aguantaba esa sensible ver cómo los leones devoraban, porque los hacían aguantar hambre y después ponían a los cristianos. En el año 65 se quema Roma. ¿Y sabe qué hace, hermano? Capturan a Pablo y en el segundo arresto, Pablo estando en una mazmorra. ¿Cuál mazmorra? Segunda Tesalonicenses, perdón, segunda Timoteo, por favor. Estamos con los años 65 y hoy viene el 66 y 67. Esto ocurrió en 2 Timoteo capítulo 4 en el año 65 y entre el 66 y el 67. Mire que dice 2 Timoteo 4, versículo 6, ¿lo tenemos? Ahora Pablo, sabe, ya estaba más viejo, ya no tenía fuerzas. Él estaba consciente que iba a morir. ¿Y sabe qué dice el versículo 6? ¿Lo tenemos? Porque yo ya estoy para hacer y el tiempo de mi partida está. Entonces, ¿sabe qué dice Pablo? Me van a matar. Tengo que mandar a llamar al doctor Lucas. Porque Lucas y el otro joven que yo maltraté, que se llamaba Juan Marcos, tengo que llamarlos. Vámonos al siguiente versículo. Estamos en el año 65, 66 y 67 todavía. Versículo, por favor, en el 11. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Todos. Solo Lucas está con quién. Ahora entiende de dónde se auxilió para hacer la carta de los Hechos, ¿verdad, hermanos? ¿Quién cree que le dio más la información del capítulo 12 de Hechos hasta el capítulo 28? ¿A quién? O sea que el doctor Lucas fue a preguntarle a Pablo: Pablo, necesito saber qué sucedió en el primer viaje misionero. En el capítulo 13 vamos a narrarlo, dice. Y dice que el doctor Lucas escribiendo. Y cuando él no podía, decía: Juan Marcos, ven y ayúdame. Entonces viene Juan Marcos, se presta el auxilio. Y entonces viene Juan Marcos y Lucas, empiezan ellos a escribir en una forma desordenada. ¿Por qué? Porque no había mucho papiro, no había mucho pergamino. El tintero era caro. Y la única forma, ¿quién no podía conseguir? El doctor Lucas, porque era un doctor, ¿verdad, hermanos? Y él tenía un poco de finanzas. Porque Teófilo, ¿sabe qué le decía Lucas a Teófilo? Teófilo, necesito más tintero, necesito un permiso para ir a ver al apóstol San Pablo, porque él está muriendo. Dale. Cuando él llegaba a las cárceles, ¿qué decía? Vengo en nombre de Teófilo. Pase, señor. ¿Y sabe qué hizo Lucas? Pablo ya es un anciano. Le dice: Lucas va a morir. Dice Pablo: usted va a morir, Pablo. ¿Qué ha pensado? He peleado la buena batalla. Me voy limpio. Hermanos, debemos de irnos limpios para irnos. Si es esta noche nuestro último día, no lo sabemos. Tratemos, hermanos, de estar lo más limpio que podamos. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Nuestra vida depende de quién. Es mejor que nos encuentren aquí adentro, ¿verdad, hermano? Qué peor sería que nos encontraran en un lugar equivocado y que nos maten en un lugar equivocado, ¿verdad, hermano? Lo recomendable que es: Señor, he peleado la buena batalla. Yo admiro a los que fueron a ganar el Mao. Se vino una tormenta, hermanos. ¿Sabe? En lo que yo estaba tomándome el café, y le digo a mi señora: mira, le digo yo, los hermanos se están mojando, le dije. Y yo no sé si usted, hermano, se mojó, pero usted lo hizo con satisfacción. Y para finalizar, o sea que en el año 68 ocurre el martirio ¿de quién? Del apóstol San Pablo. Y con esto finalizo. Cuando Pablo es martirizado en el año 68, Lucas inicia la redacción de la carta en el año 51 después de Cristo. Desde el 51 hasta el 80, ¿cuántos años hay ahí, hermanos? Hagan cuenta. Del año 51, hermanos, hasta el 68, ¿cuántos años hay? ¿Cuántos crees que hay? Desde el 51 son 17 años. O sea que la carta de los Hechos de los Apóstoles se tardó en escribirse, ¿cuántos años? 17 años. Porque en el año 80 se cree que el doctor Lucas ya estaba anciano también él, y dijo:
hasta aquí le pongo la tinta de finalización. Saquemos la impresión. ¿Y sabe qué? En un pergamino llevaban el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias a la historia, se da cuenta que la cronología es importante, hermanos. Porque la cronología nos da una evidencia de que fueron 17 años de solo escribir, solo el libro de los Hechos. ¿Cuántos años habrán tardado para hacer Corintios? ¿Cuántos años tardaron para hacer Gálatas? Todo tiene una fecha y tiene un orden. La siguiente semana, hermanos, estaré tocando la crucifixión de Cristo del versículo 3 para poder analizar a quienes se les apareció. Y ahí vamos a ver quiénes fueron las personas privilegiadas que se les apareció un Cristo resurrecto. Qué precioso es haber visto a Jesús cara a cara después de verle en su ministerio y después le ve con un cuerpo resucitado decir, paz a vosotros. Y uno que sea de rodillas cayó y quizás llorando.